parte de Jojutla y de su pastor, el hermano Artemio Basabe. Vamos a estar meditando unos momentos en la palabra de nuestro Dios y vamos a leer primeramente la palabra de nuestro Dios ahí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, los versículos del 25 al 34. Vamos a leer lo que dice la bendita palabra de Dios. San Marcos 5, del 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí a través de este programa de radio. Señor, gracias te damos, y en esta hora vamos a meditar unos momentos en tu palabra. Señor, ayúdanos a que podamos estar atentos. Dispón los corazones de cada uno de nuestros hermanos, de cada una de las personas que están escuchando este programa, Señor. Que seas tú, Señor, quien hable a través de mí, Señor, esta palabra, Padre Santo, y que sea de bendición en sus vidas. Te pedimos esto en el nombre de tu Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a estar meditando en un tema titulado La fe en Jesús. Primeramente, ¿qué es la fe? La palabra de Dios nos habla ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 1, un texto muy conocido. Dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la confianza puesta en alguien, seguridad de que una cosa es cierta. Todos hemos actuado alguna vez depositando nuestra fe en algo o alguien. Algunas veces hemos acertado y en otras veces nos hemos equivocado. Esta historia que acabamos de leer nos muestra una mujer que depositó su fe en Jesús. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que hace la fe en Jesús? ¿Qué es lo que hizo esta fe en esta mujer? Bueno, primeramente dice que encendió una esperanza, porque la Biblia nos dice que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. 12 años padeciendo esto. Y bueno, la Biblia no nos da su nombre de esta mujer, pero sí nos habla algo importante, la condición en la que ella estaba. Tampoco nos dice cuál era la causa de esta enfermedad, pero sin embargo podemos ver que era un problema menstrual crónico. Ella llevaba tantos años con esta enfermedad y podemos suponer que su salud habría decaído. Podemos decir que se encontraba quizá pálida, tal vez tenía anemia, tal vez se le habían venido otros padecimientos junto con este flujo de sangre. Podemos ver también que nuestro Señor Jesús, ahí en el último versículo que leímos, dice, ¿verdad?, que era un azote, porque le dice: queda sana de tu azote. Le llama un azote a esa enfermedad. Un azote podemos ver que pues no es algo pues muy ligero, ¿verdad? Al decirlo azote, pues es que era algo pues grave. Esta situación, sin lugar a duda, era una situación difícil para esta mujer, pero más difícil era su condición por ser una mujer judía. Su enfermedad afectaba en toda su vida. Nosotros podemos ver que cuando se dio la ley ahí en el libro de Levítico, vamos a ver lo que nos dice Levítico 15. Ahí la palabra de nuestro Dios
nos habla acerca de qué pasaba con estas mujeres que estaban en esta situación. Sí, Levítico 15, los versículos del 25 al 28 dice: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. De acuerdo a la ley, ¿verdad?, era considerada inmunda. Era como si estuviera leprosa. También conocemos qué situación es la que atravesaban las personas que estaban leprosas. Pero también afectaba su vida. ¿Cómo le afectaba? Bueno, pues primeramente afectaba su vida marital. No podía estar con su esposo si es que lo tenía. Si tenía hijos, también le afectaba en su vida maternal porque no podía estar con ellos. También le afectaba su vida hogareña, pues debía tener sus propias cosas: cuchara, plato, cama, silla, todo esto. También no podía asistir a las reuniones, afectaba su vida social porque nadie se le acercaba. Podemos ver cómo es que esta mujer pues estaba en qué condición. Qué triste, ¿verdad?, que esta mujer 12 años tuvo que estar así. Y dice también la palabra de Dios que había sufrido mucho de muchos médicos. Desde el punto de vista de este médico, esta mujer yo creo que estaba desahuciada. Tal vez nadie se lo había dicho. Quizás muchos de ellos solo experimentaban con ella, levantando falsas esperanzas. Quizá los tratamientos también pues no le hacían efecto. Quizá ya habían probado tratamientos hasta drásticos, pero todos sin resultados positivos. ¿Cuántas personas podemos ver que tristemente vagan en este mundo en busca de ayuda para su alma cansada, y lo único que reciben son engaños? Quizá religiones falsas, hombres queriendo ser Dios, pero lo que los hombres no pueden hacer, Dios sí puede hacerlo. Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de San Lucas, que nada hay imposible para Dios. Para Dios todo es posible, y aunque esta mujer ya había gastado en tantos médicos, había algo que le faltaba, ¿verdad? Y ahorita vamos a estar viendo qué era lo que le faltaba, qué es lo que hizo. Bueno, también dice la palabra de Dios en donde leímos que había gastado todo lo que ella tenía. Probablemente antes esta mujer pues tenía dinero, a lo mejor no tenía una buena posición, pero pues tenía un dinero a lo mejor ahí guardado, pero ahora estaba pobre y enferma porque dice que había gastado todo lo que tenía. Lo gastó todo y no había encontrado la salud. Probó de todo, desde el medicamento a lo mejor más sofisticado y caro, hasta el remedio casero y común. Ahora no solo era la atención física, sino también una atención financiera que ella estaba pasando. Era como echarle sal a una herida abierta. Imagínense, vamos viendo cuál era la condición de esta mujer. Ya vimos que tenía 12 años padeciendo esta enfermedad. Ya vimos que ella había visitado muchos médicos, pero también gastado todo lo que tenía. Pero también la palabra de Dios dice que nada había aprovechado, antes le iba peor. Los medicamentos y remedios no le habían ayudado, al contrario, había empeorado. No había nada más que hacer. Sus esfuerzos habían sido inútiles. Su dinero había sido inútil también, todo eso que había gastado. Sus esperanzas quizá se habían desmoronado. Cuando buscamos la ayuda en otras cosas o en los hombres, muchas veces nos complicamos más la vida. Sí, vamos y tenemos un problema y vamos a ver quién nos puede ayudar, quién nos puede solucionar, pero no encontramos esa solución y a veces pues complicamos más la situación, ¿verdad? Pero también hay algo importante. Esta mujer, a pesar de la situación en la que estaba,
oyó hablar de Jesús. Ahí en Marcos, donde leímos en el capítulo 5, el capítulo 5, versículo 27, la parte primera dice, cuando oyó hablar de Jesús. No se menciona el cómo ella había oído hablar de Jesús, pero pues nosotros sabemos que cuando Jesús estuvo en este mundo, empezó a predicar, empezó a hacer milagros, bueno, pues empezó a crear pues la fama, ¿verdad? El que todos empezaran a hablar de lo que Jesús estaba haciendo. Y entonces esta mujer un día oyó. Y cuando oyó hablar de él, dice que podemos ver que despertó esa esperanza. La fama curativa de Jesús volvió a encender la llama apagada de su corazón. Quizá ella ya estaba triste, ya estaba derrotada, a lo mejor decía, pues ya me voy a dejar morir porque ya he gastado todo lo que he tenido y no ha pasado nada. Ya visité tantos médicos y no ha pasado nada. Cada día voy de mal en peor, quizá decía esta mujer. Pero es el escuchar hablar de que Jesús estaba haciendo milagros, sanando enfermos. Ella, pues al escuchar esto, su esperanza volvió a encenderse, ¿verdad? Tal vez había escuchado de que Jesús había sanado a la suegra de Pedro, que también se nos menciona en el Evangelio de Marcos. Quizá había escuchado hablar de que se había sanado a un paralítico, al hombre de la mano seca, y bueno, tantos y tantos milagros que había hecho Jesús. Y cuando escuchó esto, pensó tal vez que por fin había alguien que podía hacer algo por ella. La mujer no había visto ningún milagro de Jesús. No lo había visto, no había experimentado, pero quizá con solo oírlo, ella pues tuvo fe, ¿verdad? Solo oyó hablar de él. Y la fe podemos ver que viene por el oír. Podemos ver ahí en el libro de los Romanos, en la carta, a los Romanos, carta a los Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces esta mujer oyó hablar de Jesús y al oír, bueno, pues empezó a poner su fe en Jesús, aún sin haber visto, ¿verdad?, lo que había pasado. Bueno, también podemos ver que esta mujer reconoció su poder, ¿verdad? La fe en Jesús, podemos ver que reconoce el poder que Él tiene. Bueno, el reconocer que es de grandes y siempre el reconocer, podemos ver que es de grandes y siempre conduce a Jesucristo. Esta mujer no pensaba en tener una entrevista con Jesús, solo en tocar su manto, ¿sí? Podemos ver que hubo hombres que vinieron y le dijeron, Jesús, tengo a un familiar enfermo, Jesús, estoy yo enfermo, mi hijo a lo mejor ha muerto, está muy enfermo. Podemos ver aún que en esta misma historia, un poco antes, que Jairo vino y le dijo a Jesús que su hija estaba enferma. Pero esta mujer decía, yo si solamente tocara el manto de Jesús, yo sé que quedaría sana. Para una mujer sana, tocar el manto de Jesús quizá pues no significaría nada, ¿verdad? A lo mejor decían, pues lo tocamos y pues ya tocamos a Jesús. Pero para esta mujer enferma significaba todo. El saber reconocer quién eres tú, quién es el Señor y lo que puede hacer por ti, no es de cualquiera. Ella creía al solo tocar el borde de su manto, la orilla, el extremo, que ella sería sana. Y eso es la fe. Sí, eso es la fe. Ella decía solamente el borde, o sea, ya ni tocar todo el manto, sino solamente la orillita, el extremo. Ella tenía la fe de que sería sana y solamente por lo que había escuchado acerca de Jesús. Es reconocer el enorme poder que tiene Jesús. Lo que la mujer había escuchado fue tan convincente que inmediatamente lo que intentó fue tocar una parte de la vestimenta de Jesús. Saber
que lo que nadie más había podido hacer, Jesús lo haría. Sí, imagínense, ella pues ya había ido con tantos médicos, ya había puesto su esperanza o su fe quizá en tantos médicos, en tantos medicamentos, tantos remedios. Pero cuando escuchó hablar del poder de Jesús, ella pues volvió a encender esa esperanza y dijo, pues Jesús lo va a poder hacer. Hay muchas personas que reconocen que Jesús tiene poder, pero no es suficiente para ayudarlos. Y esa no es fe. Sí, quizá dicen, pues sí, hemos leído que Jesús sanó enfermos, que Jesús resucitó muertos, que Jesús levantó paralíticos. Pero cuando llega la enfermedad a sus vidas, lo primero que hacen es correr al médico, es tomar algún medicamento, en lugar de venir y pedirle a Dios cuando ellos han visto tantos milagros. Y como menciono aquí, eso pues no es fe. Bueno, también, ¿qué es lo que hace la fe en Jesús? Bueno, toma decisiones. Esta mujer decidió no perder más tiempo. Yo creo que escuchó y dijo, pues ya escuché todo lo que ha hecho Jesús, pero Jesús ahora va a venir aquí, va a pasar cerca de donde yo estoy. Esta mujer ya había perdido 12 años de su vida y no estaba dispuesta a morir en esa condición. Ella quería vivir una vida normal, quería ser como las otras mujeres, y ella no se rindió. Decidió vencer los obstáculos. Esta clase de decisiones vence todos los obstáculos, y el primero que tuvo que vencer fue que para tocar a Jesús tenía que tocar a la gente. ¿Sí? Ahí la palabra de Dios nos dice que Jesús iba en la multitud. Sabemos que cuando Él andaba predicando, pues las multitudes lo seguían, ¿verdad? Entonces esta mujer tenía que ir en medio de esa multitud y pues por tanto iba a tocarlos quizá para hacerlos a un lado, que abrirse camino, que ella pudiera pasar. Pero había un gran obstáculo, porque si la gente la reconocía, que la veían que ella era esa mujer inmunda, como les llamaban en ese entonces, pues perdería esta oportunidad, ¿verdad? Pero ella estuvo dispuesta a correr el riesgo. Lo que ella hizo fue algo pequeño en comparación a lo que Jesús hizo en ella. ¿Cuántas personas necesitan la ayuda de Dios, pero no hacen nada? La ayuda de Dios está disponible para los que le buscan. Su fe hizo que se acercara a Jesús. Quizá ella pensó, ¿cómo voy a hacer? Bueno, a lo mejor se cubrió para que no la reconocieran. A lo mejor fue poco a poco caminando, viendo por dónde había algún espacio para que ella pudiera llegar hasta Jesús. Pero ella tenía esa determinación, ella había tomado esa decisión de que tenía que llegar hasta Jesús, tenía que vencer todos esos obstáculos, y fue su fe la que hizo que se acercara a nuestro Señor Jesús. Pero también la fe en Jesús, lo que hace la fe en Jesús es que experimenta cambios. Podemos ver ahí en donde leímos en Marcos 5, el versículo 29 dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cuáles son estos cambios que experimentamos cuando ponemos nuestra fe en Jesús? Bueno, los cambios en el corazón. Primeramente, esta mujer en ese momento de su vida no solo tenía problemas en su cuerpo, sino también en su corazón. Los problemas en su cuerpo quizá pues era la enfermedad, quizás que ya estaba muy delgada, la pobreza en lo material, pero los problemas del corazón eran la soledad, porque ella estaba apartada de todos, el temor, el desánimo de saber que ella ya había gastado todo, ya había buscado tantas y tantas cosas y nada más no podía quedar sana, quizá desesperación. Pero cuando ella tocó el manto del Señor Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues empezó a sentir un cambio en su vida. Ahí podemos ver en lo que leímos
y que dice, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En el momento que ella tocó el borde del manto de nuestro Señor Jesús, ella sintió ese cambio repentino. Y también nosotros podemos ver que cuando venimos a Jesús, cuando ponemos nuestra fe en Él, pues podemos sentir ese cambio en nuestro corazón, ese cambio en nuestra vida. ¿Qué más hace la fe en Jesús? Se hace pública. Ahí en Marcos, donde leímos los versos del 30 al 33, nos habla, ¿verdad? Dice que luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo hacia la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que que a ella había sido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Jesús te quiere ante su presencia, amigo, hermano, hermana que nos escuchas en esta hora. Esta mujer tocó a Jesús secretamente. Yo creo que ella decía, pues lo voy a tocar, y cuando ella sintió que quedó sana, pues dijo, ya fui sana, me voy. Nadie supo, nadie va a saber que yo estaba aquí en medio de esta gente. Quería pasar desapercibida, pero Jesús no quería que así fuera, sino que el milagro fuese publicado y publicar la fe de esta mujer, enseñarnos ese ejemplo de la fe de esta mujer que había sido sanada solamente con tocar el borde, pero no era el manto, sino era su fe de esta mujer. No debemos sentir vergüenza al actuar en base de la fe. No podemos ser discípulos de Cristo a escondidas. Jesús reclama tu presencia, que estés delante de Él. Lo que la mujer había hecho era ante los ojos de muchos, ¿verdad? Una abierta rebelión a lo mejor, porque pues ella estaba ahí en medio y cuando ella no podía estar ahí porque era una mujer inmunda. Y pues tocar a un hombre sin que él lo supiera y contagiar quizá de su impureza, pues habría merecido un severo castigo. Pero Jesús delante de todos no alababa a un maestro ni a un fiel seguidor, sino a esta mujer. Notemos que Jesús no le pregunta nada. Ella sola sacó todo lo que tenía en su corazón y que había guardado por tanto tiempo. Toda la verdad. Jesús ya sabía quién era quien lo había tocado, pero él preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y esta mujer, pues con temor y temblando, dice aquí, que ella le dijo toda la verdad. No fue necesario que Jesús le dijera, tú mujer, tú has sido la que tocó mi manto, sino que ella le dijo toda la verdad. Pero también la fe en Jesús tiene recompensa. Podemos ver ahí en el versículo 34 de Marcos 5, que dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús nos consuela. ¿Cuánto tiempo hacía que esa pobre mujer no escuchaba esas palabras cariñosas? Si estaba sola, pues yo creo que nadie, ¿verdad?, la saludaba. Y ahí el escuchar lo que Jesús le estaba diciendo, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote, yo creo que ella sintió pues muy hermoso en su corazón. Probablemente ella ya se había habituado a que la llamaran inmunda, pero aquí Jesús la llama hija. No la llama ni mujer, ni la llama por su nombre, sino que la llama hija. Su hija. Esta es la única ocasión registrada que Jesús le dice hija a una mujer, quizás porque ella lo necesitaba más que nadie por todo lo que ella había pasado durante 12 años. Jesús está dispuesto a hacer por nosotros lo que nadie más está dispuesto a hacer. La mujer vino a Jesús por fe y Jesús la sanó de aquel azote. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer solo se hubiera quedado con lo que sabía de Jesús, el haber escuchado todo lo que él había hecho, pero si nunca se hubiera atrevido a venir delante de Jesús y aunque sea intentar tocar su manto, probablemente no habría vivido mucho, porque en esa condición en la que estaba,
pues yo creo que ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Su vida hubiera quedado, como muchos, en el olvido. Nunca hubiéramos sabido de esta mujer, pero su fe podemos ver que la llevó a grandes cosas, la llevó a la presencia correcta, a la persona que en su amor está dispuesta a transformarnos en aquello para lo que nos creó. Esta mujer puso su fe en Jesús. No fue una fe pues que fue defraudada, sino que con esta fe ella quedó sana. Pero no solamente quedó sana, sino que a través de la fe en Jesús, ella fue salva para su honra y su gloria. Pidamos al Señor que nos ayude a poner nuestra fe en Él. Recordemos que Él tiene poder, para Él nada es imposible. Él puede sanar, Él puede resolver ese problema quizá por el que estás atravesando, esa enfermedad, aunque los médicos te hayan desahuciado, aunque los médicos digan que no hay cura. Si pones tu fe en Jesús, Él está presto para escucharte, Él está presto para ayudarte. Cada día debemos pedirle al Señor que nos ayude a que nuestra fe no mengue, sino que nos la aumente día con día. Que podamos decir como los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos nuestra fe. Recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quizá hemos leído tanto de la palabra de Dios, de lo que ha hecho Jesús, pero ¿lo has experimentado en tu vida cuando estás enfermo, cuando estás atravesando algún problema? Si es así, pues gloria a Dios. Pero si no has puesto tu fe en Jesús, yo te invito a que pongas tu fe en Él. Vamos a orar en esta mañana, dando gracias al Señor por esta palabra y pidiéndole que nos ayude a que nuestra fe siempre esté en Él y que día a día vaya aumentando. Padre nuestro, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque podemos ver qué importante es poner nuestra fe en ti. Cómo esta mujer nos enseña que solamente con el oír acerca de ti puso su fe en ti, y qué beneficios tuvo, qué recompensas tuvo a pesar de todo lo que ella había vivido, a pesar de haber atravesado momentos difíciles. Ella vino y ella decía que solamente con tocar tu manto ella quedaría sana, y fue por su fe que ella fue sanada, fue por su fe que ella fue salva, Señor. Gracias porque podemos ver grandes cosas que tú has hecho para todos aquellos que depositan su fe en ti. Ayúdanos para que nuestra fe no decaiga, que en día a día vaya en aumento, Señor. Y si hay alguien que quizá es la primera vez que ha escuchado de ti, que pueda poner su fe en ti, Señor, porque para ti nada es imposible. Tú eres poderoso, Señor. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.